poquito retrasado, pero estaba dándole tiempo a que se conecten más hermanos antes de comenzar. Pero creo que ya... Creo que ya en breve estaremos comenzando con lo que estamos. Bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Gloria a Dios, les saludo hermanos y hermanas, a cada uno de los que hasta ahora se conectaron. Gloria a Dios, Pastor Ezequiel, bendiciones, Nancy, amén, hermana Nancy, hermana Pilar, Dayana. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. En esta tarde pues esperemos que aún se conecte alguien más. Vamos a comenzar los que ya estamos. Así que le invito a que hagamos una oración para comenzar
como corresponde, como lo hemos hecho hasta el día de hoy, estas reuniones que hemos hecho. Así que le invito a que cierre sus ojos y ore conmigo en esta hora en el nombre del Señor Jesús. Bendito y eterno Salvador, Dios Todopoderoso, en esta tarde, Señor, te doy las gracias por tu bondad, gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que me das de estar aquí, Señor, conectado junto a mis hermanos, hablando de tu palabra, Señor, escudriñando, amén, de tu palabra, Dios Todopoderoso. Así que te doy las gracias por esta bella oportunidad. Ruego que tú nos dirijas, Señor, en esta reunión, que seas tú dándonos palabras, Señor, que seas tú dándonos entendimiento. Ayúdanos a comprender, Señor, tu palabra en esta hora, en el nombre del Señor Jesús. Bendice a cada hermano y bendice a cada hermana que se ha conectado y los que se conectarán en breve, Señor Jesucristo. Gracias te doy, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora sí comenzamos de manera formal. Recordarles que esta es la clase número 10, amén, o la reunión número 10 que hemos estado haciendo acerca de el estudio del origen del pueblo hebreo. Hemos estado hablando acerca de los patriarcas, amén, muy por encimita, y nos hemos enfocado en la vida de Abraham. Si está viendo este video grabado por primera vez, le invito a que vea todos los capítulos desde el inicio, están todos grabados y están allí disponibles para su estudio. Amén. El día de hoy nos ubicamos en Génesis 21 y dice así: en el nombre del Señor Jesús. Amén. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Amén. Dice la palabra de Dios. Y en el versículo 3 dice: y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Amén. Ese era el nombre que Dios le había dicho que debían colocarle a su hijo Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, tal como Dios le había mandado. Recordamos cuando hablamos acerca de la circuncisión, que era la señal del pacto. Por eso es tan importante para el pueblo judío la circuncisión, porque eso lo que simboliza o lo que representa es la señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Y todo judío que pacta con Dios, que quiere vivir conforme a Dios y no conforme al mundo, es circuncidado como señal de ese pacto, no así los gentiles. Eso lo conversábamos en días anteriores, ¿no? Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Amén. Y quiero también compartir las palabras de Sara en el versículo 6, que dice: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Imagínense la alegría de esta mujer, que a sus 90 años, gloria a Dios, a sus 90 años dio a luz un hijo. Era el hijo de la promesa, era lo que Dios le había prometido a Abraham. Incluso cuando nació Ismael, Dios le recalcó a Abraham que era un hijo que le tenía que dar Sara, su esposa. Y aquí está el hijo de la promesa. Muchos dirán: Dios tarda, pero déjame decirte que Dios cumple su palabra y Él llega en el momento indicado. Él no tarda como muchos piensan. Él llega justo a tiempo. Amén. El día de hoy quisiera finalizar los últimos días de Abraham, así que probablemente avance un poco más rápido. Gloria a Dios. Luego de que nos situamos en este momento
ya había pasado la destrucción de Sodoma y Gomorra, ya había pasado el encuentro de Abraham con Abimelech, dos encuentros que tuvieron Abraham y Abimelech, recordando, gloria a Dios, lo que hablábamos un poco la semana pasada, también recordando el pacto que había hecho Abraham con Abimelech, amén. Abimelech siendo rey de Gerar, pueblo filisteo, gloria a Dios, amén. Gerar perteneció, aleluya, o fue rey, amén. Gerar pertenecía al pueblo filisteo y Abimelech era rey de Gerar, gloria a Dios, amén. Así que allí en tierra filistea, cerca de Gaza, Abraham pudo hacer un pozo también, Abraham pudo pactar también con ese rey filisteo llamado Abimelech. Abimelech era como un título, Abimelech era como un atributo que se le otorgaba al rey, era muy utilizado en tierra filistea y Abimelech era el título que se le otorgaba al rey de Gerar. Amén. Por eso hubieron 2 o 3 personas que utilizaron este atributo de Abimelech, son registrados en la Biblia. Probablemente muchas otras personas también utilizaron este nombre de Abimelech, algo parecido a Melquisedec. Amén. Gloria a Dios. Y luego nos ubicamos entonces en este momento en la vida de Abraham. Gloria al Señor Jesús. Y el Señor cumple la palabra, el Señor cumple la promesa que le había dado. Nace Isaac. En el momento en que nosotros hablábamos de Ismael, hablamos un suceso importante en el que Isaac era destetado y Abraham hizo una fiesta, Abraham hizo un banquete para celebrar que Isaac había sido destetado. Si hablamos un poco de la época, el niño podría ser destetado entre 2 y 5 años. Muchos asumen que la edad más certera de Isaac en ese momento era de 5 años cuando fue destetado. Considerando que Ismael le llevaba 13 años a Isaac, Ismael tendría en ese momento unos 18 años. Sin embargo, aquí vemos el uso de una palabra que es la palabra muchacho, y en algunas versiones dice niño o joven, y algunas personas traducen esto o piensan que se refiere a una persona, a un niño pues pequeño, amén. Pero Ismael tendría como unos 18 años. Esto lo vuelvo a decir porque ya lo dije en clases anteriores, debido a que ahora vamos a llegar a un momento crucial en la vida de Abraham. Abraham había sido probado o había sido procesado por Dios trabajando en Abraham, trabajando en su fe. Abraham tuvo 25 años, hermanos, esperando que Dios cumpliese la promesa que le había hecho. Dios le había prometido una descendencia, Dios le había prometido, aleluya, no solo una descendencia, sino que su descendencia no iba a poder ser contada. Pero Abraham no tenía ni siquiera un hijo, sino hasta 25 años después, cuando nace Isaac, el hijo de la promesa. Isaac era el hijo de la promesa. Y cuando nace Isaac, por fin, Abraham tenía 100 años, hermanos, habían pasado 25 años. Pero como les digo, muchos pensarán, Dios sí tarda, ¿por qué se demoró 25 años, hermano? Hermana, 25 años fue lo que necesitó el Señor para trabajar, para procesar a Abraham, para que Abraham cambiara, para que Abraham se moldeara, para que se fuese convirtiendo en la persona que Dios sabía que Abraham se podía convertir. Gloria a Dios. Y por eso habían pasado 25 años, aleluya. Y ahí estaba Abraham recibiendo por fin, cargando en sus brazos a ese hijo de la promesa. Gloria al nombre del Señor Jesús. Por eso yo les digo, Dios no tarda, Dios llega justo a tiempo. Y Abraham estaba, hermanos,
siendo procesado por el Señor. Pero todavía faltaba algo más. Y ahora nos ubicamos en el capítulo 22, donde viene para muchos la mayor prueba de Abraham. En el capítulo 22, Dios le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Amén. Dice la Biblia en el capítulo 22, aconteció después de estas cosas, ya se ha hablado de varias cosas continuas, una tras otra, y había pasado la destrucción de Sodoma y Gomorra, ya había pasado el nacimiento de Isaac, ya había sido destetado Isaac, ya había sido despachado Agar, la sierva de Sara, junto a su hijo Ismael, el primer hijo que tuvo Abraham. Amén. Fueron despachados, fueron expulsados porque tenía que suceder de esa manera. Y habían acontecido muchas cosas. Y aquí en el capítulo 22 dice, aconteció después de estas cosas. Vamos a entrar un poco quizás en detalle porque la Biblia en este punto no nos habla con exactitud de años, cuántos años habían sucedido. Anteriormente tendríamos una idea, amén, porque la Biblia nos decía años, nos decía edades y nos decía, quizás nos daba a entender el tiempo que había pasado. Sabemos que Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó. También sabemos que Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Por eso se habla de 25 años de espera que se cumpliera esa promesa de parte de Dios. Pero Dios también le había prometido a Abraham una tierra. Esa promesa no se iba a cumplir todavía. Pero en este punto, luego de que Isaac es destetado, asumiendo que había sido a los 5 años, nos da una idea de la edad de Abraham. Tendría como unos 105 años aproximadamente, no más de allí. Amén. Pero luego dice, aconteció después de estas cosas. ¿Cuánto tiempo después de estas cosas nos está hablando la palabra de Dios? Pudieron haber sido años. De hecho, tuvieron que haber sido años. Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, tuvieron que haber pasado muchos años. Y ya vamos a ver por qué. La palabra de Dios dice a la letra, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Amén. Abraham respondió, heme aquí. Toma ahora, dice el Señor, y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. En primer lugar, no era el único hijo de de Abraham, porque también estaba Ismael. Pero Ismael se había ido con su madre Agar porque Abraham los había despachado. Ya hemos hablado de eso, amén, no lo vamos a volver a mencionar ahora. Pero Ismael no estaba con Abraham. El Señor le dice, toma a tu hijo, tu único, Isaac, le dice, a quien amas. Estamos en el capítulo 22 de Génesis y pareciera ser la primera vez que se hace referencia al amor, a quien amas. Quizás usted me pueda corregir más adelante si me equivoco, pero es el primer capítulo en el que se habla de amor y hace referencia del amor de un padre hacia su hijo. Le dice a Abraham, a tu hijo al que amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Amén. En primer lugar, iba a ir a la tierra de Moriah. Y estando allá, el Señor le iba a indicar en qué monte era que iba a ofrecer a su hijo, amén, en sacrificio, en holocausto. Dios probó a Abraham.
Así lo dice la Biblia textualmente, probó Dios a Abraham. Amén. No fue tanto quizás una prueba que produciese fe. Quizás esta prueba de Abraham no era para producir fe. Quizás esta prueba de Abraham era para que Abraham mostrara en sí cuál era la fe que él tenía. No era para producir fe, sino para que se revelara, para que se diera a conocer, para que se mostrara la fe que Abraham tenía. Amén. Dios edificó a Abraham lentamente, parte por parte. Dios construyó, Dios moldeó, Dios obró en Abraham año por año. Habían pasado 25 años, hermanos. Y hemos estudiado a lo largo de los últimos 8 o 9 reuniones, hemos estudiado la vida de Abraham y hizo cosas que quizá fuesen o dejaron mucho que desear, o fuesen, no sé, hermano, quizás no propio de un hijo de Dios, pero es que Dios lo estaba procesando, pero es que Abraham se estaba formando, Dios lo estaba moldeando, y en este momento, amén, podemos ver que Dios quería construir de Abraham un hombre de fe. Ese personaje que nosotros conocemos, o esa persona que el día de hoy conocemos como el padre de la fe. Nosotros en este estudio hemos visto cómo él poco a poco Dios lo fue procesando. Dios le dice que Isaac era su único hijo cuando Abraham tenía otro hijo, amén. Pero ya sabemos que Ismael fue alejado, aleluya, de la familia de Abraham. En cuanto a lo que concernía, Abraham tenía solo a Isaac, y allí le estaba pidiendo que lo ofreciera en holocausto. Amén, que lo ofreciera en sacrificio. Yo quiero que por un instante usted se ponga en las sandalias de Abraham. ¿Qué pasaría usted que es padre, usted que es madre, si Dios le pidiera a usted que sacrifique a su primer hijo, que en ese momento de su vida quizás sea su único hijo? ¿Qué sentiría usted si Dios le pidiera, sacrifícame a tu hijo? En el tiempo en el que estamos viviendo actualmente, ¿sería esto posible? Dios podría pedirnos eso. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Amén. Hubo un escritor estadounidense, amén, un escritor, un periodista estadounidense, que estaba en sus escritos, en sus publicaciones, estaba discutiendo acerca de este tema con sus lectores, de qué pasaría si Dios le pidiera a él su hijo. ¿Y sabes qué dijo esta persona? Dijo lo que él le habría dicho a Dios si Dios le pidiera a su hijo, le hubiese dicho a Dios que no se metiera. Y esto, hermano, es lo que el mundo siempre le ha dicho a Dios, que no se meta en sus cosas. Por eso solamente aquellos que responden a la voz de Dios son los que pueden ver la gloria de Dios. Aquellos que responden al llamado de Dios son los que pueden ver la gloria de Dios. Abraham no hubiese visto la gloria de Dios si él no hubiese escuchado la voz de Dios. Si él se hubiese quedado en Ur de los Caldeos, no estuviésemos hablando el día de hoy de Abraham. Pero Abraham escuchó a la voz de Dios, y allí estaba una vez más Abraham siendo probado. Dios le pidió a su único hijo y ofrécelo allí en holocausto. Amén. Quizá este mandato fue especialmente un poco contradictorio al resto de los mandatos que Dios le había dicho a Abraham. ¿Por qué, hermanos, contradictorio? Bueno, porque Dios le había prometido a Abraham una descendencia, y hasta este momento su único hijo para esa descendencia era Isaac, porque Dios le había dicho que él era el hijo de la promesa, no Ismael. Pero ahora Dios le pedía que lo sacrificara. Ahora era un poco contradictorio, porque si Abraham lo sacrificaba, entonces ¿cómo iba a tener la descendencia? Porque Isaac todavía no tenía ningún hijo. Amén. Gloria a Dios. Es la pregunta que muchas personas se hubiesen hecho, ¿verdad? ¿No estaría matando a Abraham la promesa de Dios al cumplir este mandato? Muchas veces Dios nos
Dios espera de nosotros cosas o nos hace pasar por situaciones que hace que nosotros nos preguntemos o nos cuestionemos. No, pero esto no está bien, pero esto no debe ser así. Parece que Dios se equivocó, pero es que Dios no se equivoca. Dios sabe lo que hace. Es solamente de nuestra parte tener la confianza en Dios. Solo queda de parte de nosotros confiar en que Dios va a obrar, en que Dios sabe lo que está haciendo, en que Dios realmente tiene el control de nuestra vida. Y Abraham así lo declaró. Amén. Porque la respuesta de Abraham fue inmediata. Vamos a seguir leyendo porque en el versículo 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. Amén. Enalbardó su asno. Aleluya, dice la palabra de Dios. Tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Fue a Moriah. Amén. Vamos a ir analizando este versículo. Abraham se levantó muy de mañana. Amén. No hay ni la muestra más sutil de pausa de parte de Abraham. Abraham, no, Señor, déjame pensarlo. Señor, deja que yo me prepare, deja que yo me mentalice, deja que yo, me organice bien para ver cómo voy a hacer, Señor, esto que me estás pidiendo. No, hermanos. Abraham muy de mañana, dice la Biblia, que se levantó bien tempranito y enalbardó su asno. En otras palabras, preparó su asno. Amén. Alabarda era, o albarda, amén. Es eso, esa pieza que se le coloca a los animales que son de carga. En otras palabras, estaba diciendo la Biblia que Abraham estaba preparando a su animal de carga. Amén, en este caso un asno. ¿Por qué? Porque también llevaba leña. Dice que cortó leña y se fue a aquel lugar. Amén. Abraham está confiando en Dios. Aun cuando no entiende, Abraham confía en Dios. A veces decimos, no voy a obedecer o creer hasta que lo entienda todo, pero esto sería estar a la altura de Dios. No, hermano, tenemos que obedecer a Dios, aunque a veces no entendamos, porque Dios, otra vez, Dios sí lo sabe. Abraham no discutió, no buscó consejo de otro, no le preguntó a nadie qué hacer. No, él sabía qué hacer, él sabía que simplemente tenía que obedecerle a Dios. Parece que Abraham personalmente se tomó la molestia de preparar su asno, aunque tenía muchísimos siervos, no le dijo a nadie que lo hiciera, él mismo lo hizo. Amén, y fue al lugar al que Dios le había mandado. Seguimos leyendo, dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Aquí más o menos nos va dando una idea de varias cosas que vamos a analizar, hermanos y hermanas. Espero que me estén escuchando bien, amén. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. En otras palabras, le tomó 3 días de viaje para llegar a ese lugar. Y el lugar se veía de lejos, es decir, todavía no habían llegado cuando Abraham le dice a sus siervos, esperen aquí con el asno. Fíjense bien, hermanos, si ellos llevaban madera para el holocausto, muchos pudiéramos pensar que esa madera iba sobre el asno durante esos 3 días. Amén. Pero llegado a ese lugar, el asno se queda con los siervos. Quiere decir que la leña tendrían que llevarla ellos. Amén. Abraham llegó al sitio al tercer día a la región de Moriah. Amén. O Moriah. Gloria a Dios. Esta está relacionada con el monte Moriah, lo cual, hermanos y hermanas, es Jerusalén el día de hoy. Este monte Moriah o Moriah es lo que en el día de hoy es Jerusalén, específicamente hablando, hermanos,
el monte donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, en ese monte fue donde Salomón construyó el templo de Dios. Amén. Para que más o menos nos ubiquemos el lugar en el que estaba. Si nosotros nos acordamos un poco de lo que leíamos anteriormente, la palabra nos hablaba de Abimelech. Amén. Y eso fue en Gerar, y eso fue en Filistea. Desde allí pudiera ser el viaje que tuvo que hacer Abraham hasta llegar, aleluya, a la tierra o al monte Moría o Moriah. Amén. 3 días hasta que llegó allí. Y en ese monte Salomón fue donde construyó el templo de Dios, en ese mismo monte, es decir, en Jerusalén. Abraham dice, iremos hasta allí y adoraremos. Amén. Estamos leyendo Génesis 22, estamos entre los versículos 4 y 8. Gloria a Dios. Esperen aquí, le dice Abraham, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Amén. En primer lugar, esta frase donde Abraham dice, iremos, dice yo y el muchacho, amén, se está refiriendo a Isaac como muchacho. De allí la confusión de muchos, el pensar de que Isaac era un niño. Pero esta palabra con la que Abraham se refiere a Isaac, que en esta versión se traduce como muchacho, es una palabra hebrea que abarca, digamos, un rango de edades bastante amplio. No se limita, digamos, a un niño o a un adolescente, sino que incluso pudiera referirse a un hombre adulto, a un joven adulto, de incluso hasta 30 y algo de años. 30 años, 35 años, pudiera entrar en este rango a lo que esta palabra hebrea se refiere como muchacho. Amén. Por lo tanto, dejemos ese punto por allí. Luego estaremos hablando un poco más de eso. Abraham dice, iremos hasta allí y adoraremos. Amén. Este es el primer uso de la palabra adorar. Amén. En referencia a Dios en la Biblia. La palabra hebrea shashah, amén, o shashak, significa sencillamente inclinarse. Amén, lo cual se traduce como adorar. Abraham e Isaac no fueron al monte para tener un tiempo de adoración gozoso, como quizás pudiéramos desearlo, porque Abraham sabía lo que iba a hacer, pero sí sabía que iban a inclinarse ante Dios, iban a adorar a Dios. Amén. Pero las palabras de Abraham están llenas de fe, porque dice, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Si Abraham sabía que iba a sacrificar a su hijo, lo más lógico sería pensar que él volvería solo, pero las palabras de Abraham están llenas de fe y él dice, iremos hasta allí, adoraremos y volveremos, en plural, a vosotros. Abraham está totalmente lleno de fe cuando habla, amén, a los jóvenes o a los siervos que estaban con él. Él cree en Dios y él cree cuando dice regresaremos, cuando dice volveremos, se demuestra la fe de Abraham. Pero ahora surge la pregunta, ¿esto significa de que Abraham sabía que esto solo fue una prueba y que Dios realmente no iba a exigirle esto? De ninguna manera. Amén, de ninguna manera. Abraham no sabía que esto era una prueba. Es solo que la fe de Abraham se basa en saber que aunque él hubiese sacrificado a Isaac, Dios le podría levantar o Dios podría hacer cualquier cantidad de cosas porque Dios ya le había prometido que era de Isaac
que vendría esa línea, ese linaje, esa prole, la cual no iba a poder ser contada, ese pacto que Dios había hecho con Abraham. Ya Dios le había dicho que venía de Isaac. Por lo tanto, Abraham tenía la fe, tenía la confianza en Dios de que Dios iba a cumplir su palabra, y aún si él lo llegaba a sacrificar, de alguna manera Dios iba a obrar para que Isaac fuese el que le diera la descendencia a Abraham. Gloria a Dios. Él sabía que en Isaac sería llamada su descendencia. Eso lo encontramos, lo leímos en el capítulo anterior, capítulo 21 de Génesis. Capítulo 21, el versículo 12. Dice: entonces Dios dijo a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Génesis 21, capítulo 12. El Señor le había dicho que sería de Isaac que vendría la descendencia. Y en este momento en la vida de Isaac todavía no tenía hijos. Por lo tanto, Abraham, creyéndole a la palabra de Dios, sabía que aunque él sacrificara, Dios de alguna manera iba a hacer que Isaac volviera. Amén. Por la fe fue Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Hebreos capítulo 11 habla acerca de este acontecimiento y de muchas cosas más en la vida de Abraham. Hebreos capítulo 11 es considerado por muchos el salón de la fama de la fe. Los grandes de la fe son mencionados allí en Hebreos capítulo 11. Y por supuesto se habla bastante de Abraham. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Amén. Pero pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en sentido figurado, lo recibió de nuevo de entre los muertos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Abraham sabía que todo es posible para Dios, porque Dios ya le había dicho en una oportunidad: yo soy el Shaddai, yo soy el Todopoderoso. Amén. Tomó Abraham leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Amén. Aquí nos da otra característica importante para entender la edad que tuvo o que tenía o que probablemente tuvo Isaac en ese momento, porque muchas personas piensan que era solo un niño. Aquí dice que tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Vemos que Isaac cargó la leña, amén, para su propio sacrificio arriba en la montaña. Él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Abraham llevó el cuchillo arriba a la montaña, no lo olvidó. Aquel cuchillo estaba cortando su corazón a cada instante. Con ese cuchillo él sabía que él iba a sacrificar, amén, a su hijo. La incredulidad deja el cuchillo en la casa, pero la fe genuina se lo lleva. Aleluya. Una frase, amén, por allí, Spurgeon, que habla acerca de este acontecimiento. Dice que la incredulidad deja el cuchillo en la casa, pero la fe genuina se lo lleva. Y Abraham llevaba el cuchillo para hacer el sacrificio. Ambos fueron juntos, significa literalmente los dos estaban de acuerdo. Isaac lo estaba haciendo, amén, a sabiendas y de su propia voluntad. Esta frase se repite 2 veces. Amén. Si seguimos leyendo, vemos que Isaac le hace una pregunta a su padre. Hasta este momento, lo último que se dice es cuando Abraham le dice a sus siervos que esperen allí con el asno, que ellos iban a sacrificar, a adorar e iban a volver. Luego de allí hay un silencio en estos dos, este padre y este hijo, caminando hacia aquel lugar del sacrificio, un silencio quizás
hasta incómodo. Yo me imagino a Abraham por dentro, cómo se pudo haber sentido. Aleluya, quizás hasta iba orando en su mente, por eso tanto silencio. Hasta que Isaac rompe ese silencio y le dice, le habla a su padre y le dice, amén, gloria a Dios. Entonces habló Isaac a su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Isaac le dice, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Amén. Padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero no veo el cordero por ninguna parte. Esto nos dice que Isaac sabía cómo era sacrificar, cómo hacer un holocausto a Dios. Pero Abraham le responde, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Gloria a Dios. Abraham sabía que Dios proveería un sacrificio, pero ¿de dónde? Amén. ¿Dónde estaba el cordero? Esta pregunta se ha preguntado desde Moisés hasta David, hasta Isaías, hasta el tiempo de Juan el Bautista. Se hacía esta pregunta que hizo Isaac. ¿Dónde está el cordero? Isaac le dijo a Abraham, amén. Padre mío, aquí está el fuego, aleluya, aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero? La palabra de Abraham fue, Dios se proveerá. Asimismo se proveerá un cordero. Miren, hermanos, esto tan hermoso, tan grandioso como lo es la palabra de Dios. Abraham estaba diciendo que Dios se iba a proveer de un cordero. Y esa pregunta que hizo Isaac iba a resonar a lo largo de los años, cientos de años, iba a resonar esa pregunta, ¿dónde está el cordero? Isaac dijo, ¿dónde está el cordero? Se lo preguntaron hasta Moisés, hasta David, hasta el profeta Isaías, hasta Juan el Bautista. Cientos de años pasaron para que se respondiera a la pregunta, ¿dónde está el cordero? Amén. Juan, capítulo 1, versículo 29, que hermosa es la palabra de Dios. Vamos a Juan, aleluya, capítulo 1. Amén. Versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan, está hablando de Juan el Bautista, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, miren las palabras de Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Qué hermosa noticia, amén, qué hermosa es la palabra de Dios. La pregunta que hizo Isaac, ¿dónde está el Cordero? La está respondiendo Juan el Bautista, aquí está, este es el Cordero, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios por eso, amén, aleluya. Continuamos, hermanos, ya estamos en el versículo 9, creo que debo apurarme un poquito más para poder finalizar los últimos sucesos o acontecimientos en la vida de Abraham. Llegaron al monte Moriah, amén. Y allí usted conoce la historia, hermanos. Allí usted conoce la historia. Abraham coloca allí, amén, Abraham que tenía más de 100 años. Aleluya. Tenía más de 100 años. Imagínense a este anciano. Isaac, muchos dicen que lo menos que Isaac tendría en ese momento serían 18 años. Lo mínimo, por muchas razones. Hermanos, vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar
acerca de eso. En primer lugar, el término que Abraham utiliza para referirse a Isaac cuando dice joven, ese mismo término lo utiliza también la palabra para referirse a Ismael cuando tendría 18 años, en el momento en el que su madre Agar está en el desierto con él y se quedan sin alimento, sin agua, y piensa que su hijo va a morir, y dice la escritura que lo deja allí bajo un arbusto y se aleja a distancia de un tiro de arco, una distancia más o menos considerable para que ella no viera cuando su hijo moría. Y la Biblia en ese momento se refiere a Ismael como muchacho también. Es que esa palabra, ese término, en el hebreo, hermanos, es una palabra muy flexible en cuanto a la edad. No necesariamente se refiere a un niño pequeño, más bien abarca una amplia gama de significados, incluso desde un bebé. Tenemos referencias en Éxodo 2, capítulo 2, versículo 6, en 2 de Samuel, capítulo 12, verso 16, hasta un hombre joven, como es referido, por ejemplo, a Absalón, en 2 de Samuel 14, 21, 18, 5, también capítulo 18, verso 5. Incluso puede referirse a un mayordomo o siervo, o a un oficial subalterno. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde se utiliza esta palabra para referirse a diferentes personas de diferentes edades. Es un rango bastante amplio. La palabra traducida como jóvenes es la misma palabra que se aplica a Isaac. Amén, en estos versículos que estamos hablando. Pero vamos un poco más allá. Una de las pistas más interesantes o más sólidas acerca de la edad que pudo haber tenido Isaac en este acontecimiento es cuando en el versículo 6 leíamos que Isaac era el que llevaba la madera, la leña. Amén. Era suficiente leña para el holocausto. Es decir, usted sabe que la leña pesa, hermano. La leña pesa, y no eran 2 o 3, era una buena cantidad de leña para hacer el holocausto. Por lo tanto, esta pila de madera no podía ser llevada por un niño. Amén. Indica que la edad de Isaac quizás por lo menos tendría que haber sido un adolescente, 15, 16 o 17 años. Amén. Lo suficientemente fuerte para llevar la montaña. Amén. También es interesante resaltar que cuando Abraham hace el viaje, la Biblia dice 3 días después, hace referencia a una distancia considerable de viaje, y un niño pequeño tampoco quizá iba a poder resistir quizá de buena manera un viaje tan largo, considerando que no tenían autos, sino que iban caminando a hacer esto. Amén, porque el animal de carga llevaba leña y llevaba quizás alimento y otras cosas para el viaje. Amén. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, dice la frase mucho tiempo después, o la frase mucho tiempo en Génesis 21, 34, y cuando dice algún tiempo después en Génesis 22, 1, sugieren que ha transcurrido una buena cantidad, una cantidad sustancial de tiempo entre el nacimiento de Isaac y el viaje al monte de Moriah. Amén. Entonces son varios elementos que dicen o que demuestran que Isaac no era un niño, era ya por lo menos un adolescente en adelante. Hay muchos comentaristas que han hecho análisis o estudios y han hablado acerca de esto, y muchos de ellos dicen que Isaac tendría entre 18 y 20 años. Algunos aseguran que tenía 25 años, otros dicen que tenía 33 años. Amén. Otros dicen que era mayor de 20 años. Incluso hubo uno que dijo que Isaac tendría por lo menos 37 años. Amén. Y todo eso pudiera ser posible si nosotros sacamos la cuenta desde la muerte de Sara. Amén. Que la Biblia dice
que Sara murió cuando tenía 127 años, nos dice la edad de Isaac, porque Sara tenía 90 años, amén, cuando nació Isaac. Por lo tanto, si Sara murió a los 127 años, Isaac tendría 37 años cuando murió su madre. Si sacamos la cuenta, este sacrificio que Dios le pide a Abraham, se lo pide luego de que Isaac era destetado. Lo acabamos de leer en Génesis 21, lo cual pone a Isaac entre 4 o 5 años. Entonces la edad que tendría Isaac al momento en el que su padre le iba a sacrificar estaba en el rango entre los 6 y los 36 años. Así que, hermanos, ¿qué edad tendría Isaac? Probablemente entre ese rango, entre 6 y 36 años estaba la edad. Con certeza no lo podemos decir por las características y cualidades del viaje, el peso que tuvo que hacer con la leña, digamos, el entendimiento que tenía acerca de cómo hacer un sacrificio, cómo hacer un holocausto a Dios, porque le dijo al papá que está la leña, que está el fuego, pero falta lo más importante, él sabía cómo se hacía. Nos dice que era probable que Isaac tuviera al menos unos 15 o 18 años. Amén. Así que en cuanto a eso, hermanos, por allí nos pudiéramos ubicar. Esto también nos dice, amén, de que siendo Abraham un anciano de más de 100 años, 110, 115, 118 años o 120, más de 100 años, hermano, y siendo Isaac un joven en plena salud, en pleno momento de fortaleza quizás, amén, no había manera de que Abraham pudiera obligar a su hijo a ser sacrificado. Cuando la Biblia dice que Abraham ató a Isaac, Isaac tuvo que haberse quedado quieto, hermano. Y esto también nos deja un gran mensaje. Esto también nos demuestra, hermanos, quizás la confianza que Isaac tendría en su propio padre, por ver lo que estaba haciendo y por saber lo que estaba a punto de hacer. Muchos comentaristas judíos piensan que Isaac tendría más de 30 años cuando esto sucedió. Pero aún así, Isaac se somete completamente a su padre. Amén. Así que cuando recordemos la fe de Abraham, hermanos y hermanas en la fe, también tenemos que acordarnos de la fe que tuvo Isaac. Amén. Porque él se quedó así. Él cedió. Él dijo, sí, está bien, aquí estoy. No se resistió, no forcejeó con su padre y mucho menos salió corriendo. Hermanos, usted sabe la historia. Justo cuando Abraham iba con el cuchillo sobre el muchacho, dice la palabra de Dios que un ángel le dijo, alto. Amén. El Señor detuvo allí a tiempo lo que iba a suceder y luego consiguieron cerquita de allí un pequeño cordero que estaba listo para ser sacrificado. Amén. Ellos pudieron ofrecer el holocausto, aleluya, al Señor. Pudiéramos resaltar algunas cosas de aquí, hermano, pero ya nosotros hemos hablado bastante acerca de este acontecimiento tan importante. Amén. Aunque sí, bien es cierto, quizás la escena bastante cruda, bastante explícita, muchos pudieran incluso señalar o juzgar o decir qué clase de Dios es este que pide este sacrificio. Amén. Pero la palabra nos enseña acerca de la misma palabra cuando dice allí en el versículo, entre versículos 10 y 14 de este capítulo 22, cuando le dice que detenga, que no extienda su mano sobre el muchacho ni le haga nada. Dice, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Amén. Esa palabra quizá nos hacen recordar de un versículo muy conocido
en Juan capítulo 3, versículo 16. Amén. Abraham mostró su corazón en cuanto a Dios, en que estaba dispuesto a dar a su único hijo. Y dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Juan capítulo 3, versículo 16. Que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gloria a Dios. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. Aquí aparece otro atributo del Señor. El nombre de este lugar tiene un significado. Abraham lo llamó Jehová proveerá. Amén. Jehová Jireh. En este monte será provisto, porque allí el Señor se proveyó de cordero para ese holocausto. Amén. Para ese holocausto que iba a hacer Abraham. Allí conocemos otro atributo del Señor, y es que Dios siempre provee. Amén. Dios dice, el Señor Jesús dijo que para el que cree todo le es posible. Para los que confían al Señor, el salmista dijo, joven fui y envejecido, y no he visto justo que mendigue pan. Jehová Jireh, Dios provee. Amén. Dios proveerá, Dios provee. Gloria a Dios, hermanos. Para los que creen en Dios, confiamos en que Dios siempre va a proveer. Vamos a avanzar, hermanos, al siguiente capítulo. Nos ubicamos en Génesis, capítulo 23. Donde se habla acerca de la muerte y la sepultura de Sara. En este versículo nos dice, hermanos, que la vida de Sara fueron 127 años. Esto sucedió después de lo que estábamos hablando en el monte Moira o Moria, como lo dicen algunos. Esto sucedió después de eso. 127 años tenía Sara cuando murió. Luego de esto, hermanos, Abraham vuelve a casarse. Amén. Los últimos años del patriarca, gloria a Dios, poco después de lo que sucedió, amén, acerca de el monte Moría, fallece la madre de Isaac, fallece Sara. Génesis capítulo 23. Amén. La esposa de Abraham, Sara, fue enterrada en una cueva cananea situada cerca de Mamre o Manré. Amén. Que fue comprada por Abraham a los descendientes de Yed. Aquí vemos, hermanos, cómo la Biblia nos relata acerca de que Abraham mismo es quien entierra, aleluya, a su esposa. Amén. Dice, habla acerca de la heredad de Efrón, que está en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Het. Amén. Y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Het. Esa posesión que compró Abraham, amén, fue donde sepultó a su esposa y donde posteriormente él también iba a ser sepultado. En este capítulo 23 se relata acerca de la muerte de Sara, la heredad que compra, aleluya, Abraham para esto, hermanos, para que esa cueva quedara para la sepultura. Amén. Luego de eso, ya vamos a finalizar, porque estos son los últimos acontecimientos o los últimos sucesos de Abraham antes de morir. Luego de que muere Sara,
Abraham ya con una edad avanzada, dice la Biblia en el capítulo 24 de Génesis, bien avanzado en años. Amén. Si Sara murió a los 127, Abraham tendría en ese momento 137, porque Abraham le llevaba 10 años a Sara, su esposa. Abraham se siente preocupado acerca de la vida de Isaac. Isaac tendría en ese momento más de 47 años. Amén. Y Abraham se preocupa porque se supone que Isaac era el que iba a continuar la descendencia que Dios le había prometido a Abraham que le daría. Esa descendencia estaba ahora en las responsabilidades de Isaac, pero Isaac tendría más de 47 años y todavía no se había casado. Y imagínense ustedes, hermanos, la preocupación de Abraham, su padre, a pesar de que tenía una edad muy avanzada, como dice la Biblia, él se preocupa por esto. Aquí en este capítulo 24 vamos a ver cómo Abraham le encarga a su siervo de más confianza, a su siervo de mayor confianza, le encarga, y las palabras de Abraham son muy específicas. Le dice encarecidamente que no permita que Isaac se case con ninguna mujer cananea. Amén. Que no se case con ninguna mujer cananea. Abraham habló al criado, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Este es el sirviente llamado Eliezer. Tenemos una referencia de Eliezer en el capítulo 15 de Génesis. Amén. El versículo 2 dice: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Amén. Ese mayordomo de la casa de Abraham, Eliezer, era el que Abraham en ese momento sin hijos pensaría que sería el quien iba a heredar su cosa. Eso habla de Eliezer como alguien de confianza. Eso habla de ese mayordomo como uno de sus quizás siervos más antiguos en su casa. Amén. Por lo menos tendría unos 60 años antes de esto. Si era otra persona, aparte de este Eliezer, pues quizá en la palabra no se nos permite que lo sepamos, pero según lo que dice aquí, hermanos, nos hace entender que era este siervo. Abraham le dijo a su criado, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Es decir, que este mayordomo tendría que viajar a Ur de los Caldeos, y de la familia de Abraham iba a buscar la esposa de Isaac. Amén. Yo sé que esta historia pues es muy probable que usted la conozca. Amén. Porque se ha hablado mucho de ella. Pero vamos a tratar de mencionar quizá los detalles más resaltantes, gloria a Dios, acerca de esto. Amén. En primer lugar, este siervo, este mayordomo, tendría una misión muy específica. Amén. Y era la misión de buscar, gloria a Dios, era la misión de buscar la esposa de Isaac. Tendría que hacer el viaje desde Canaán, desde Hebrón, quizás donde se encontraba Abraham, hasta allá, hasta Ur de los Caldeos. Un viaje bastante largo. Amén. Y ahora, una vez allá, ¿cómo iba a hacer? ¿Cómo iba a hacer este mayordomo para escoger a la mujer? Amén.
cómo iba a ser para escoger a la mujer. Vamos a ir avanzando en la escritura. Abraham le dijo, amén. Abraham le dice a este siervo, aparentemente Abraham anticipaba que podría morir mientras su sirviente no estaba. Así que las instrucciones que dio fueron bastante claras. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Isaac, el hijo de la promesa, no dejó la tierra prometida ni una vez. Abraham le dijo específicamente a su mayordomo que no llevara a Isaac para allá, sino que fuera Isaac a buscarle mujer y la trajera a la tierra de Canaán. Y en todo este proceso Abraham pensó que probablemente él iba a morir en ese tiempo, hermanos. Por eso él hizo que su mayordomo, juramentó a su mayordomo dándole como que un peso grande, una responsabilidad enorme, como confiándole esta misión tan importante, porque Abraham pensó que en cuanto él fuera y viniera, ya él iba a estar muerto. Amén. Y aquí está la misión de este mayordomo fiel, cumplida. Génesis 24, vamos a avanzar al versículo 10 al 14. El criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda la clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Amén. E hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y fíjense las palabras de este mayordomo, porque él hace una oración a Dios. Dice, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham. Él conocía al Dios de Abraham. Dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Amén. Una oración bastante específica, ¿verdad? Pero también llena de inteligencia, hermano, llena de sabiduría. Porque la petición que hacía este mayordomo hablaba del carácter de esta mujer, aquella mujer a la cual él le pidiera agua, y esta mujer le dijera no solo agua para él, sino también para sus camellos. Habla del carácter de esta mujer, una buena persona, una mujer quizá preocupada, o una persona quizá consciente de la situación, o que se preocupa por el bienestar de los demás, o que piensa, o que es empática, piensa en la necesidad del otro. No solo le iba a dar de beber a él, sino que le iba a dar también a sus camellos. Amén. Habla del carácter de una persona. Era una oración bastante inteligente. Amén. Eliezer era lo suficiente sabio para pedir una señal que fuera remarcable, una señal que en realidad era algo que quizás no iba a ser muy común que sucediera, porque cualquiera, si él le pide agua, a cualquiera le daría agua. Muchos le dirían que no, pero cualquiera que le vaya a dar agua simplemente le daría agua a él. Pero él estaba diciendo que aparte de eso, esta persona también le ofreciera agua a sus camellos. Amén. La Biblia dice que eran 10 camellos, hermanos. O sea, era bastante agua la que tenía que dar. Estas mujeres iban a buscar agua a una hora específica, dando a entender, hermanos, que esto era parte de su labor. Era como un trabajo. Ellas se esforzaban por ir a buscar agua, y que venga un extraño a pedirle agua, amén, y que ella de paso le ofrezca también a sus camellos. Hermanos, prácticamente le estaba entregando todo el fruto de su trabajo de ese día. Eran 10 camellos, o sea, no era poca agua. Recordando que los camellos tienen un tanque de reserva de agua, ¿verdad? Para guardar bastante agua.
Amén. Era mucha agua, gloria a Dios, lo que tendría que dar esta mujer. Pero Dios contesta esta oración llena de sabiduría. Esto nos enseña a nosotros que debemos pedir con sabiduría. Debemos pedir con sabiduría. Este siervo pidió misericordia para Abraham. Este siervo supo hacer la petición a Dios. Dios responde. Amén. Cuando nuestra oración está llena de sabiduría, cuando sabemos pedir, Dios responde. Por eso Santiago dice que pides y no recibes porque no sabes pedir. Amén. Verso 15, Dios contesta la oración del sirviente antes de que se termina. Amén. Aconteció que antes que él acabase de hablar, gloria a Dios en las alturas, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hermanos, y aquí vamos a ir viendo la parentela, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Aquí está hablando de Rebeca. Amén. Rebeca, la cual era hija de Nacor. Nacor era hermano de Abraham. Por lo tanto, Rebeca vendría siendo sobrina de Abraham. Amén. Rebeca también tenía un hermano. Rebeca también tenía un hermano que era, aleluya, Labán. Si no me equivoco, Labán también era hijo, gloria al nombre del Señor Jesús, era hijo de Betuel. Amén. Labán también era hijo de Betuel, y Labán lo vamos a conocer más adelante, porque Labán tenía dos hijas que eran, aleluya, eran Raquel y Lea, pero de ellas vamos a hablar más adelante. Esta Rebeca, dice la palabra de Dios, que era, que le había nacido a Betuel. Amén. Betuel a su vez era hijo de Nacor, el cual era hermano de Abraham. Betuel era sobrino de Abraham, por lo tanto Rebeca era sobrina de Abraham, pero de una segunda generación. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y la Biblia dice de que este siervo, este mayordomo que Abraham había enviado a buscar a la mujer de su hijo, no había terminado, gloria a Dios, no había terminado de hacer su oración cuando Dios ya le había dado respuesta. Esta mujer, Rebeca, va con su cántaro sobre su hombro. Amén. El sirviente todavía no sabía si se había contestado su oración, solo se comprobaría con el tiempo, porque esta mujer iba con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, dice la palabra de Dios, a la que varón no había conocido, la cual descendió de la fuente y llenó su cántaro. Amén. Y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber, y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, amén, para saber si Jehová había prosperado su viaje. Gloria al nombre del Señor. Estamos hablando de que un camello, hermanos y hermanas, un camello puede beber hasta 20 galones. O sea, estamos hablando de 75 litros de agua. Puede beber un camello, y eran 10. O sea, era mucha la agua que esta doncella tenía que buscar. Por eso dice que vació el cántaro y fue a buscar más. No sabemos cuántos viajes tuvo que hacer, pero eso demuestra del carácter de esta persona.
Y hay varias características que se mencionan de ellas, amén, la cual demuestra que era una buena persona. Hermanos, conocemos, amén. Esto lo voy a dejar para cuando estemos hablando de Isaac, pero conocemos, amén, de esta historia. Gloria al nombre del Señor Jesús. Quiero cerrar, hermano, porque después de esto, Abraham toma otra mujer. Y la Biblia no nos habla mucho acerca de esto, hermanos. Solamente nos dice, gloria a Dios, que Abraham toma otra mujer y dice que su nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Simra. Habla acerca de 6 hijos que tuvo Abraham con esta mujer Cetura: Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Dice, y Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Azurim, Letusim y Leumín, e hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Dice, y Abraham dio, porque ya estaba en sus últimos días, Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones. Amén. Y los envió lejos de Isaac su hijo mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. A la tierra oriental. Amén. Abraham dio sus riquezas a Isaac, y la tierra que Dios le había prometido la dio a Isaac, porque a sus hijos con su concubina los envió lejos, hermanos, de Isaac. Gloria a Dios. De esto no se dice mucho, hermanos, solo se menciona allí. Quizás en un futuro pudiéramos investigar un poco más acerca de estos nombres, de estos hijos de Abraham, quizás alguno, como por ejemplo Madián, amén, o Simram, pero será en otra oportunidad, porque luego de esto la Biblia nos habla acerca de la muerte de Abraham. Y con esto finalizamos, hermanos. Creo que ha sido bastante bueno el tiempo que hemos dedicado para el estudio de este patriarca llamado Abraham, cuyo título más conocido es el padre de la fe. Amén. Abraham. Estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. 175 años, dice la palabra de Dios. Y exhaló el espíritu y murió Abraham, dice la escritura, en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo y lo sepultaron. Piense que aquí se une Isaac e Ismael. No habla de los otros 6 hijos que tuvo con Cetura, sino solamente Isaac e Ismael. Dice que los sepultaron en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Het, como lo leímos en el capítulo anterior o 2 capítulos atrás, cuando la compró para Sara. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Amén. El viviente que me ve. Ese pozo quizás en este momento le debe causar un ruido a algunos de ustedes. El viviente que me ve. Este es el pozo donde el ángel del Señor se le apareció a Agar la primera vez que ella huyó, cuando estaba todavía embarazada de Ismael, y el ángel se le aparece en este pozo y es Agar la que dice estas palabras. Pero esto lo vamos quizás a recalcar en otro momento, hermanos. No quiero extenderme más. De esta forma llegamos al final del estudio de la vida de Abraham. Vamos a seguir la próxima semana con Isaac, y así iremos avanzando con la ayuda de Dios.
porque todo este estudio es acerca del origen del pueblo hebreo. Gloria a Dios, hermanos. Abraham, el padre de la fe, hemos hablado bastante de él, acerca de todo el proceso que tuvo que vivir para llegar al punto en el que murió en buena vejez, murió bien, cumplió todo lo que tenía que cumplir, alcanzó el propósito que Dios tenía para él, amén, y aún después de su muerte se iba a cumplir, aleluya, todo lo que Dios le había prometido. Hasta el día de hoy es recordado y es muy importante para la fe. Gloria a Dios. Es muy importante para nuestra fe el padre Abraham. Hay algunas personas que hablan acerca de algo distinto a lo que leíamos en el monte de Moriah, amén, que son los musulmanes. En el Corán no se dice que Abraham fue a sacrificar a Isaac, sino que dicen que fue a Ismael al que Abraham fue a sacrificar, y no dice que fue por mandato de Dios, sino que fue una propuesta de Abraham. Se habla mucho acerca de eso, y también ese monte es de gran importancia para los musulmanes. De hecho, cerca de allí, muy cerca de allí, está una mezquita que es muy importante para los musulmanes. ¿Amén? Pero bueno, ese tema será para otra ocasión. Ha sido un gusto, hermanos, que se hayan conectado el día de hoy. Quizás fuimos pocos en número, pero gloria a Dios por lo que estuvimos conectados en este día. Espero que algún hermano pueda verlo después, quizás. Todo lo hacemos para la gloria de Dios. Todo esto lo hacemos para la gloria de Dios, para que crezcamos en el Señor. Quisiera orar para quedar despedidos en esta hora de esta hermosa reunión, así que le invito a que ore conmigo para ser despedidos. En nombre de Jesús, bendito y eterno Salvador, a ti sea toda la gloria, Señor, a ti sea toda la honra, Padre amado. Gracias te doy por esta bella oportunidad. Gracias por mis hermanos que se conectaron, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú eres bueno y te ha placido, Señor. Danos entendimiento, danos el placer de estudiar tu palabra, de escudriñar tu palabra, de conocerte más y más a través de ella. En el nombre del Señor Jesús te lo ruego, Padre, que nos despidas en paz en esta hora. Llévanos con bien, Señor Jesús. Aleluya, y bendice a mis hermanos y a mis hermanas. Bendíceles, Señor, sus hogares, sus familias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias te damos. Bien, hermanos, somos despedidos en esta hora. Si desea despedirse, abrir su micrófono o su cámara para despedirse. Gracias por estar, Pastor Ezequiel, hermana Ana, Dayana, hermana Nancy. Gloria a Dios. Bendiciones. Bendiciones. Y para todos. Bendiciones. Jesús te bendiga a todos. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Nancy. Dios te bendiga, Cristóbal. Ay, tu hermana Dayana. Ay, tu salud para todos. Dios bendiga, hermana Dayana. Dios bendiga a todos. Hasta la próxima semana. Bendiciones.